14 al 16, dice: uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo les entregaré a Jesús. Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. Mateo 26, versos del 14 al 16. Iscariote, el traidor, como buen comerciante, como buen mercader, trató de sacarle ventaja a su propia decepción acerca de Jesús. Así que negoció con los sacerdotes para ver si el negocio le salía bien. Pero el tiro del negocio le salió por la culata. Todo le salió mal. Y este fue el peor negocio que el comerciante o negociante Judas Iscariote hizo en su vida. Nosotros necesitamos aprender de esa mala experiencia, de ese mal negocio que hizo Judas Iscariote. Porque nosotros vamos por la vida haciendo negocios. Cada paso, cada decisión, cada acción que tomamos, la ponemos en una balanza y tratamos de negociar con el destino, con el futuro, con el paso que damos, para que en el negocio nos salga bien. El concepto o definición de negocio es el esfuerzo de interacción orientado a una ganancia personal o grupal. De manera que cuando nosotros interactuamos con los pasos que damos, con lo que queremos hacer, estamos negociando con la vida, con las personas, con la iglesia, con Dios. Y negociamos para ver hasta qué punto nos beneficia lo que nos están pidiendo hacer o dar. Lo ponemos en una balanza hasta tanto nos puede beneficiar o ayudar a aquel paso o acción que queremos dar. Pero hay que tener cuidado, ojo mis estimados, cuidado, porque ese negocio te puede salir muy mal. En cada decisión hay que tener cuidado, que esa negociación que tramamos o que queremos hacer con el futuro, con Dios, con la iglesia, que no sea el peor negocio de tu vida. En Judas Iscariotes tenemos un ejemplo a aprender, a evitar semejante peor negocio de la vida. El peor negocio de tu vida, el que tú puedas tomar y comenzar a hacer, es pensar en traicionar a Jesús. Ojo, mis estimados, el peor negocio que podamos nosotros comenzar a maquinar o hacer es pensar en traicionar a Jesús. Iscariote decepcionado decide sacarle provecho a su decepción de Jesús. Busca a los fariseos y traza la negociación. Dice el versículo 15, ¿qué me quieren dar por la cabeza de Jesús? ¿Qué me quieren dar? ¿Cuánto ustedes ofertan por Jesús, el Hijo de Dios? Al que ustedes persiguen, al que ustedes quieren matar. ¿Cuánto ustedes me quieren dar? Y yo se los entregaré. Así es, en cada paso de la vida, en cada acción de la vida nosotros negociamos. Y la iglesia no es una excepción para con nosotros. En cada paso tenemos un as debajo de la manga. En cada paso que damos tenemos una puerta trasera por si nos va mal. En cada acción que hacemos o damos tenemos un boleto de retorno por si las cosas no nos salen bien. Ya estamos maquinando por si las cosas no nos salen bien, sea en el asunto del matrimonio,
sea en el asunto de la iglesia, o en el obedecer a Dios, o en servir a Dios, o en entregarme a Jesucristo, estoy pensando, si las cosas me salen mal, ¿qué tal puedo hacer? Y Judas, como discípulo humano, no es una excepción. Fíjate que Jonás, cuando Dios le está pidiendo a Jonás, ve a Nínive y predica allí a ese pueblo, Jonás dice, ¿y qué tal si no voy? ¿Qué tal, Dios, si no voy a obedecer tu voluntad? ¿Cómo me irá? Y Jonás puso a prueba a Dios. Pedro, ¿qué tal si le niego? En el momento cuando le dicen, ¿eres tú aquel discípulo que andaba con él? Aquel que vamos a torturar, que vamos a poner preso, aquel que vamos a crucificar. ¿Eres tú el hombre que andaba con él? Y Pedro inmediatamente pensó y dice, ¿qué tal si lo niego? Ante la tribulación o ante la persecución, ¿qué tal si lo niego? Siempre estamos poniendo en una balanza, negociando cuánto nos beneficia o traicionar u obedecer a Jesús. Los discípulos en Juan 6, capítulo Juan 6, dice el texto que muchos discípulos dejaron de andar con Jesús. Estos hombres, estos discípulos, caminando con Jesús, llegó un momento en que dejaron ese puente abierto y pensaban, ¿qué tal cuando nos decepcionemos de Jesús y dejemos de andar con Él? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué nos puede beneficiar dejar de andar con Jesús? Si yo dejo de andar con Jesús, ¿qué tal sería? ¿Qué tal si yo me quito la presión de la obediencia a Dios? ¿Qué tal si yo me quito la presión de tener que asistir a la iglesia, a adorar a Dios los días determinados? ¿Qué tal si yo renuncio a este matrimonio aburrido o tedioso en Cristo? ¿Qué tal si cambio de pareja? ¿Qué puede suceder? Y estamos negociando hasta con el destino. Y vienen las ofertas. Las ofertas van a venir irremediablemente ante tu inquietud. Las ofertas, miren, déjeme decirle algo, van a ser atractivas. Las ofertas que el diablo, tu mente, tu carne, te va a proponer, van a ser entretenidas. Gracias, siervo. Wow, se dio alguien cuenta. Van a ser muy buenas. Todas las ofertas que tú te hagas por tal de traicionar a Jesús, por tal de dejar con Jesús, van a ser muy buenas. Vas a tener libertad para pecar. ¡Wow! ¡Qué rico! No voy a tener más un dedo acusador, ni una mirada insidiosa. No voy a tener a nadie diciéndome por qué haces esto, por qué dejas de hacer aquello. La libertad de poder tener fuera de responsabilidades de la obediencia a Dios. La libertad de que mi conciencia me deje tranquilo. Cada vez que peco o cada vez que hago algo en contra de la voluntad de Dios. Esas son las ofertas que el maligno te va a hacer, te va a proponer. Cada vez que tú pienses o maquines traicionar, dejar o desertar del camino de Jesús. Son ofertas muy buenas porque el mundo las disfruta sin esa presión, sin tener que obedecer fuera de la disciplina de Dios. Y déjeme decirle lo terrible. Las ofertas están al momento. Van a ser de las que te gustan de verdad, de las que te entretienen de verdad, para que tú no veas manera de cómo rechazar la oferta. Cada vez que tú maquines y pienses, ¿qué tal si dejo a El Salvador? ¿Qué tal si dejo la iglesia? ¿Qué tal si dejo el ministerio
los talentos, el don que Dios me ha dado. ¿Qué tal si lo guardo? Si dejo de hacer lo que Dios me ha pedido que haga. ¿Qué tal si me voy al banco y suelto el púlpito, la presión de la responsabilidad? ¿Qué tal si lo suelto? Pues déjeme decirle otra vez, las ofertas serán muy buenas. No te quiero mentir. Porque cuando Judas les dice a los fariseos o a los sacerdotes, y si ustedes me entregan al que ustedes quieren allí en la cruz, ¿qué ustedes me dan por él? Dinero. Te vamos a dar mucho dinero, mi hijo. Te vamos a dar lo que tú buscas, porque Judas era su hombre de negocio. De hecho, él era el tesorero y de vez en cuando sustraía de las ofrendas. Jesús lo sabía. Sin embargo, ahí estaba en el ministerio, cuidando el dinero de los discípulos. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me proponen dar? Te vamos a dar mucho dinero, Judas. Es apetitosa, es buena la oferta. Y ahora, seducido por la oferta, versículo 16. Desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Fíjense bien, como la oferta es buena, como la oferta es entretenida, como la oferta es generosa, desde entonces, verso 16, desde entonces Judas buscaba la oportunidad. Ese es el peor negocio, Judas Iscariote. El peor negocio de tu vida es que tú comiences a buscar la oportunidad para renunciar a Jesús. No te quiero engañar. El peor negocio de tu vida será cuando tú te comprometas con el enemigo para desertar del camino con Jesús. Lucas dice en el capítulo 22, verso 6, que Judas se comprometió con los sacerdotes en entregar a Jesús. Fíjate, se comprometió, es como no hay vuelta atrás. No hay manera de arrepentirte, mi hijo. Diste tu palabra y ahí tienes que cumplirla. Judas se enredó tanto en su negocio, dice que comprometió su palabra con el enemigo de traicionar a su maestro. Qué triste. Por alguien dice, pero Judas, ¿por qué es el traidor? Cuidado. Cualquiera de nosotros puede ser un Iscariote. Cualquiera. Todo está el hecho cuando Dios te dice que tienes que obedecer en su palabra que a ti no te gusta. Cuando tienes que mantener un matrimonio íntegro, santo, cuando ya estás obstinado del matrimonio. Cuando tienes que estar en una iglesia que a ti no te gusta, pero Dios dice que es allí donde tú vas a crecer, madurar y dar frutos para Dios. Amén. Cuando tú tienes que obedecer a Dios en lo que a ti no te gusta y dices, ¿y qué tal si dejo esto? Si dejo el ministerio, si renuncio a andar con Jesús. Eso es traicionar a Jesús. Eso es entregar a Jesús. ¿Qué tal si me va mal con la iglesia? ¿Qué tal si me va mal en el ministerio que quiero hacer y comienzan las críticas, las burlas? ¿Qué tal si me va mal cuando me comiencen a reprender porque estoy haciendo lo malo? El peor negocio de nuestra vida será cuando comenzamos a pensar, cuando comenzamos a buscar cómo desertar. Y es el punto cuando decimos, en cuanto me reprendan, suelto el ministerio. En cuanto me digan lo que tengo que hacer, o cuando me digan lo que dejé de hacer en mi responsabilidad, ahí mismo te dejo el ministerio. Porque eso no es problema mío, eso es problema suyo. En cuanto me digan cómo tengo que comenzar a comportarme o a convivir en el reino de Dios, ahí mismo dejo las cosas. Renuncio al camino del Señor por la presión. Y comienzo a buscar entonces la ocasión
para desertar. ¿Y sabe cómo es buscar la ocasión para desertar, para entregar a Jesús? Muy fácil. No, yo dejé ir a la iglesia porque la hermanita fulana no me saludó ahí en el entronque, no me saludó en la calle. Pasó por mi lado y ni me miró. Por eso es un hipócrita y yo no voy más a la iglesia. Eso es buscar una ocasión, una oportunidad para desertar. Hermanos que muy animados y entusiasmados buscan del Señor y de buenas a primeras te dicen, yo no voy más a la iglesia por la calor que hace allí. No me diga, hermano. Sí, hermano, hay una calor allí tremenda. Cuando se va la corriente allí son 4 y 5 horas sin corriente eléctrica. Mejor me voy para una donde no se va la corriente eléctrica. Justificaciones buscando para desertar y traicionar al maestro. Pero ese será el peor negocio de tu vida. Cuando tú comiences a buscar razones, motivos por las cuales dejar el camino de Jesús. Y es como ya no quiero estar, porque la oferta fue muy apetitosa, entretenida y buena, que el diablo me puso, que mi carne me está disponiendo. Como es muy buena el desertar, el desobedecer, el dejar el camino con Jesús, como es muy buena la oferta, voy a comenzar a buscar una oportunidad para que no se vea que yo soy el culpable, que el culpable es otro objetivo, otra razón fuera de mí. Y dice el texto que Judas desde entonces buscaba la oportunidad para entregar al maestro. Y es el peor negocio de la vida que podamos hacer, el de traicionar a Jesús, el rebelarnos contra su palabra, el escondernos a su presencia, será el peor negocio de nuestras vidas por las pérdidas que acarreamos en el negocio. Aparentemente es un negocio bueno, pero será un negocio funesto de muerte y de desgracia para todos nosotros. La experiencia de Judas nos lo dice. Como buen negociante, Judas puso en una balanza traicionar a Jesús. Las ventajas y las desventajas. Los beneficios y las pérdidas. Pero déjeme decirte que Judas, como buen negociante, valoró que era un buen negocio traicionar a Jesús. No te creas que él no sabía de negocios. Para él fue un buen negocio entregar a Jesús por dinero. Y cualquiera de ustedes dice, pero eso fue Jesús porque es un traidor. Cuidado, otra vez te recalco. Muchas veces nuestra mente, nuestro corazón, al oído nos están diciendo, no obedezca a Dios en eso. Revélate. No hagas la voluntad de Dios o hazlo a ocultas y traiciona, no obedezcas a Dios. Deserta del camino. Iscariote, como buen negociante, pensando que la negociación le iba a ser buena, al final fue el peor negocio de su vida, porque trajo consigo el costo de la vergüenza, la tristeza y la muerte para él. Fue tanto la depresión que Judas Iscariote tuvo después de la negociación que terminó quitándose la vida. Voy a repetirte esto porque la calor te puede tener con sueño. Puede que las provocaciones o las ofertas que el maligno te está poniendo ante el pecado parece que son muy buenas, pero su fin es camino de muerte, de desgracia, de depresión y de muerte. Los resultados de la negociación de Judas con los sacerdotes lo llevó a una depresión emocional, espiritual, tal que llegó suicidándose.
lo que él pensaba que era el mejor negocio de su vida, se convirtió en la desgracia para su vida. La oferta de dejar el mundo, de dejar la iglesia, van a ser muy buenas, te lo aseguro. Porque el diablo te lo va a pintar muy bueno. La oferta de desobedecer la palabra de Dios van a ser muy entretenidas. Pero su factura y el costo va a ser muy elevado para tu vida. Te lo aseguro. Te quiero leer Isaías capítulo 30, versos del 1 al 5. Quizás tiene algunos versículos, pero te lo voy a leer. Isaías capítulo 30, versículo 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubiertas y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado a mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Ay de los hijos de Dios que negocian dejar la palabra de Dios, renunciar al camino de Jesús para irse detrás del mundo. Ay de aquellos, sigue diciendo Isaías 30, el versículo 3 al 5. Porque la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza. Esos placeres que el mundo te pueda ofrecer, a ti se te convertirá en vergüenza. Lo que para el mundo es gozo por los placeres de la vida, a ti, hijo de Dios, que has dejado al Salvador, que has renunciado a la única luz verdadera, a ti se te convertirá en vergüenza, en confusión, en oprobio. Isaías capítulo 30, versículos del 3 al 5. El dinero propuesto a Judas inicialmente en la negociación fue muy generoso. Con el tiempo, Judas se percata que el dinero no es justo. Solo 30 monedas de plata por el Mesías, por el Salvador. ¿Qué yo he hecho? ¿Qué negociación he hecho yo? Mira que entregara al Cristo, al que hace los milagros que hacía. ¿Sabe cuál era el precio de 30 monedas de plata? El precio de un esclavo, de un ínfimo esclavo flaco y hambriento. Y le dan a Jesús por el Salvador: si me lo entregas, te damos 30 monedas de plata. Cuando Judas, después de la negociación que pacta, que se compromete, se da cuenta de la mala negociación, quiere mirar para atrás todo. Oye bien, y ya es tarde. Ten cuidado que tu negociación no avance tanto con Satanás, que llegue a un punto en que te comprometas y sea demasiado tarde. Hay muchos que no están aquí. ¿Y sabe por qué? Porque se han comprometido tanto con el pecado que ahora les da vergüenza dejar el pecado y volver aquí. Su vergüenza no los deja venir y terminan suicidándose en el mundo. Voluntariamente. Pobre, triste de ellos. Quizás usted puede traer a su mente algunos de ellos, pero mírese en el espejo, por favor, de ellos. Que su negociación con el pecado no lo lleve a comprometerse de tal manera que cuando quiera volver otra vez al reino, a Cristo, ya no pueda. Dejar, desertar, abandonar o desobedecer las palabras del Señor Jesucristo son como traicionarlo. Piensen en esto. En la medida que usted se comprometa con el pecado, desdichadamente así usted no tendrá vuelta atrás para volver
y cambiar para con Dios. Será el peor negocio de tu vida. Mira el ejemplo de Judas. Será el peor negocio de nuestras vidas comenzar a maquinar, comenzar a procesar. ¿Qué tal si dejo a Jesús? ¿Qué tal si dejo de asistir a la iglesia? ¿Qué tal si me quito el peso de la ley de Dios, de la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tal si renuncio a las cosas de Dios? Ese será el peor negocio de tu vida, porque el segundo viene que se mata. Las ofertas serán muy buenas y vas a comenzar a tramar, a buscar la oportunidad para dejar el camino de Jesús. Termino con las palabras de Isaías 30, versículos del 3 al 5. La fuerza que el mundo te ofrece como oferta se convertirá en vergüenza cuando te vayas. El amparo que el mundo te ofrece cuando te vayas se convertirá en confusión. Te vas a avergonzar del mundo y no te va a aprovechar, ni te va a socorrer, ni te va a dar beneficios. Será de vergüenza y de oprobio para ti. Que Dios nos ayude, que nos ilumine, que Dios nos guarde, para que no procesemos traicionar a Jesús, para que no busquemos la ocasión de traicionar a Jesús. Porque aunque parezca que las ofertas de negociaciones son buenas, las desgracias, el costo, el precio por la traición será muy triste y funesto para nuestras vidas. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos.